1948, ya hemos hablado algo acerca de su personalidad, de la trayectoria de su vida. Acá está en la Bretaña francesa, viviendo solo en una pensión. La vida en provincia es más barata, de manera que tiene esperanza de poder pintar e ir juntando el dinero para ese pasaje que quiere, ese mundo de tan distinto que él conoce con la palabra de Tahiti. Aquí podemos observar una característica bien de Gauguin, que es el compartimentalismo. Encerrar claramente tintas planas. Fíjense ustedes, por ejemplo, todo el compartimiento rojo-naranja, perfectamente distinguible del compartimiento marrón para el árbol, así como cada una de las hojas de las campesinas de zona. Compartimentalismo. Una andadura absolutamente intelectual para un mensaje simbólico emocional. Eso es peculiar de Gauguin. Nosotros podríamos recortar con nitidez cada parte. Fíjense ustedes que no le interesa, no es que no lo pueda no sepa manejar, no le interesa la tridimensionalidad, ni tampoco la anatomía de los símiles en cuanto al color. El color es totalmente arbitrario, simbólico. En este caso, él se siente muy atraído por esa fe inocente y pura que ve en las campesinas de zona, que entran fácilmente en un estado de convencimiento ante el sermón que hayan escuchado en la iglesia, en este caso Jacob y el ángel, y acá Gauguin las pone ya fuera del templo y en sus cabezas, que no en sus ojos, en sus cabezas está la corporización del relato. Está representado un ángel tomando violentamente a Jacob, conviviendo esta escena que está en las emociones y en el espíritu de ellas, no en un espacio real, con la realidad de una vaca. Es decir, para este instante de expectación, de emoción, es tan real la vaca que acompaña a las campesinas, aquellos han caído de rodillas, que la visión de Jacob y el ángel. Símbolo de representación material de una idea. Él decía, hay que vestir con forma a la idea, con forma y color. Hay una división espacial a través del árbol que hace una curva hacia la izquierda, de manera tal que al modo de la lectura de las estampas japonesas nos lleva hacia la izquierda, ¿ven? Entramos por la derecha y nos lleva hacia la izquierda. De todos modos podemos entrar por la izquierda y vamos a Jacob y el ángel. Están las dos visiones simultáneas, la oriental y la occidental. ¿Qué Cristo es este? Sí, ya sé. Así se llama, Cristo amarillo. Pero ¿qué tipo de Cristo es? No. Viene por ahí andamos, ahí en esa época, la derecha. Sí, estoy hablando de una época que se hacía de esta manera, no es románico,
Es románico, claro. Jesucristo románico de la Alta Edad Media. Es decir, que está en esos campos de soles, estaba en esos campos de soles en la época en que Gauguin pintaba, desde el 1000 después de Cristo. Y es, acá lo podemos ver, objeto de veneración para los campesinos, de modo tal que antes o después de las tareas acuden, él lo ve, él es un intelectual refinado, cosmopolita, no muy para nada religioso, y esto lo que le conmueve es la limpidez de las emociones, que la sofisticación urbana de un París fin de siglo está a miles de kilómetros de distancia de esta actitud emocional vital. Entonces, los ponen ese piso amarillo, lo denominan así también, porque hay otros que pintan de tonalidades verdes, con lo cual se está indicando claramente la arbitrariedad del color, a la cual carga en determinado sentido, por lo tanto el color carne no importa. Y acá podemos ver a las campesinas nuevamente pintadas por un compartimentalismo que es el mismo que vemos en cada árbol, pintas planas, perfectamente delimitadas. Miren ustedes las montañas, por ejemplo. Piensen ustedes el coleccionado impresionista. En este caso, genera su propio estilo y su propio lenguaje, además de su propio mensaje. Aquí, los árboles se tornan de un rojo naranja directamente, cuando algunos pintores más jóvenes acuden a verlo a Bretaña. Él va a través de algunas frases que pronuncia y que ellos toman, como Bernard y otros, le dice Bernard en un momento: ¿cómo ves aquella planta a la distancia? Y azulina, muy bien. Dice: entonces toma el azul más profundo que tenga en su cabeza y pintarla. Es decir, que la intensificación del color con un interés simbólico, además decorativo, además cargado de emocionalidad. ¿Ven la coloratura? Este cuadro se llama Bonjour, Monsieur Gauguin. Buenos días, señor Gauguin. Es lo que supuestamente le está diciendo la campesina bretona. ¿Ven los ojos? Ahora, todo el ámbito no tiene de buenos nada. Es un ámbito casi luctuoso, por ese azul tan profundo que se opone a un amarillo limón, creando un contraste que nos congela. Ella no tiene media, sin embargo él, que era una persona que había navegado mucho de su adolescencia, que por otra parte es sumamente belicoso y que no duda en enfrentarse a 7 huevos estando solo, así que Frigoletto no es como una niñita, ni mucho menos. Sin embargo, fíjense ustedes cómo está rebujado en ese enorme capote, las manos en los bolsillos, la cabeza encogida. Bonjour, Monsieur Gauguin. Irónicamente está poniendo el título al cuadro, porque ese es el cuadro que hace, es uno de los cuadros que hace cuando se entera que Vincent Van Gogh se ha matado. Luego de haber pasado 40 días con él y tras una pelea con él. Va a pasar un año de esa pelea que Vincent pasa itinerando entre sanatorios mentales y finalmente se suicida. Aquí fíjense ustedes cómo en
la distancia pone una casa que sin embargo podemos recortar con toda nitidez. No le interesa la representación de la atmósfera. La atmósfera es simbólica, no es un hecho que tenga que ver ni con la niebla matutina, ni con el vapor que sube de la lluvia, ni con el vapor que queda del agua. Los fenómenos atmosféricos e impresionistas han sido hechos a un costado. ¿Con qué se quedó de los elementos impresionistas? Con la libertad del color puro. Atiendan por otra parte cómo estas piedras se van tornando totalmente azules. Piedras azules, masas de plantas totalmente violetas. De repente de un celeste gris perla mezclado, de repente un juego de otro tipo de plantas de un verde bien diferente que puedo recortar. Luego el lila acá, lila que trae al delantal de la bretona, es un inesperado amarillo en esa cuerda que está teniendo en la mano y que se destaca aún más por el fondo frío. Es un autorretrato. Después de una cantidad de avatares, de dibujos feroces, de hambrunas terribles, consigue su pasaje a Tahití. Y además, por medio de un amigo, logra que le den una especie de certificado para sonarle un poco el camino cuando llegue, una especie de certificado que lo pone, no, una especie de certificado, no, un certificado que lo pone como una especie de asesor cultural francés. Y aquí lo tenemos, en Papeete, ha desembarcado en Papeete, que es la capital de Tahití. Aquí tenemos claramente ese compartimentalismo que les he mencionado. La arbitrariedad del color. El color en Gauguin es como una especie de joya que engalana la obra. Un cacho de banana o mango, de un naranja subidísimo, que se va tornando verde hacia atrás. Las puntas acá son del mismo naranja. Y esta es la sombra tan recortable y definida que la podemos equiparar a lo recortable de cada limón, a lo recortable de cada flor que está poniendo por detrás. Además, sombras frías, bueno, me quedo con las sombras frías. Ahora, esta delimitación total, que hace una especie de marco de un azul frío profundo para un naranja restallante, no lo hubiera hecho nunca un impresionista. Porque el impresionista quiere captar la variabilidad, el aparecer momentáneo y fugaz de una reverberación de la luz que produce un cambio en el color en el que esa luz cae. El color es luz y la luz es color. Aquí tenemos frutos que no son conocidos de dónde vienen. Una etnia completamente diferente. Esta es la gente que él va a ir levantando como un estandarte de valoración de lo distinto, no como la cosa anecdótica y con un cierto matiz pintoresco. No soporta la palabra pintoresco. Si pintas no, porque es pintoresco, mira, es porque no son ni negros ni blancos. No. Algo enorme, profundo respeto de parte de Gauguin.
que se va convirtiendo paulatinamente en amor por Rocabril. Además, ellos son los dueños naturales del lugar, pero han sido completamente desplazados. Cuando llega Gauguin, en 1892, a Tahití, hace solo 70 años que el lugar ha sido colonizado, cristianizado por protestantes y por católicos. 70 años en un lugar que viene de miles de años, con sus ritos, con sus dioses, con sus ropas, con su comida, con sus costumbres, es nada, en media hora. Entonces él va a percibir extraordinariamente acá, como están posando para él, pero es una forma de exponerse, es una forma de aceptarlo, pero fíjense las miradas, están en guardia, por el solo hecho de ser un hombre blanco, porque del hombre blanco le vino la esclavitud y el cambio. Ellos se andaban libre y naturalmente desnudos, o con un taparrabos, o con un palero, ahora están cubiertos hasta el cuello. ¿Por qué? Porque han empezado justamente a evangelizarlos. Entonces, a dar vuelta absolutamente todo aquello que constituía la quintesencia de su cultura aborigen. Entonces, el cuerpo exhibido del pecado, hay gente no tenía la menor idea, ¿qué es pecado? Y entonces empiezan a hablar del infierno y demonios. Ellos tienen sus propios demonios, sus propios tótems, sus propios dioses malignos, que por otra parte siguen venerando o les siguen temiendo y a los cuales se les va a juntar los otros. Entonces él está viendo ese híbrido que se va creando en esa población de Tahití. Y lo ve claramente cuando, estando él al poco de llegar él, muere el último rey tahitiano, Pomaré. Entonces, maravillado, absorto, de venir de colinas muy lejanas al centro más urbano de Tahití, de Papeete, que es la capital, a toda una cantidad enorme de maoríes, pero que él los percibe en un estado más original que los que están ya en el centro de Tahití. Entonces él empieza a pergeñar la idea de que en cuanto pueda va a ir adentrándose cada vez más y le va a escribir a un amigo en París, Daniel de Montfray, a quien le deja encargado, él con esa seguridad que tiene en sí mismo, le deja encargado recibir los cuadros que él va a ir mandando, venderlos y enviarle el dinero para que pueda seguir viviendo. Por supuesto los cuadros se van amontonando y nadie los quiere. La cuestión entonces es que aquí ya tenemos una primera edición extraordinaria en la cual, fíjense ustedes los dobleces del mantel, acá como plantea una especie de perspectiva muy novedosa a través de este cuchillo que entra y cómo estas frutas producen sombras insólitas. ¿Se dan cuenta? Los Ford del siglo XX, aquellos que van a poner el color al principio de manera brutal instintiva, y algunos de ellos, que era lo que se proponían, poner el color de una manera brutal e instintiva, pero hay otros también, como Matisse, que es de alguna manera la cabeza del movimiento Ford, que va a ir
paulatinamente hacia un refinamiento decorativo, porque justamente también en 1905, cuando surgen los Ford en París, surgen los expresionistas en Alemania, 1905, que ofrecen una visión de la realidad, incluido el humano, el animal y el paisaje, desgarrada, hecha girones para expresar, o un estado del alma de profunda soledad y desesperación, o una crítica social doliente, no pamfletaria, doliente, amarga. Entonces aquí va a decir, ya sé cómo es la realidad, pero yo quiero ofrecerle al espectador un momento de reposo, de lujo, como se llama un cuadro, de lujo, calma y voluptuosidad a través de mi obra. Entonces, estos se van a quedar con el elemento decorativo, ¿ves? Por ejemplo, esas sombras curvilíneas o esas oposiciones de color totalmente arbitrarias que sirven para, en este caso, que el azul violeta se encienda y el rojo, el naranja resalte mucho más. Los que se queden acá van a apoyar al expresionismo. De una parte o de otra, los dos toman cosas de Gauguin. Y el expresionismo toma, sí, como emblema a Van Gogh. Pero también, ya reitero, que son cosas del expresionismo de Gauguin que les he mencionado. El que tome acá la gracia, lo decorativo de este pareo, opuesto a un pelo azul negro con un moño amarillo, el pareo rojo, las flores blancas y las aguas imposibles, porque si que sucede en la tinta plana del compartimentalismo, el mar, y de repente esta forma verde, y de repente unas curvitas apenas para figurar la ola. Los que tomen este elemento van a plantear el lujo del color y lo decorativo. Los que vengan acá a esta mirada en la que la vemos como cosa, esa también, mansamente, desde la postura, pero una bajando los ojos, indicando un sometimiento que no quiere, y la otra en un estado de alerta, como si fuera a sobrevenirle quizás, no una pincelada en un cuadro, sino un golpe. Piensen, Gauguin es blanco, Gauguin es europeo. Europa y los blancos los han colonizado y cristianizado a la fuerza hace solo 70 años. Entonces, estas maoríes tienen abuelas vivas que les cuentan de las otras épocas y se han criado con estas costumbres ancestrales, que ahora les dicen que son pecados. ¿A qué les recuerdan esta forma? Bien, muy bien, muy bien. Tamateste, el maorí significa el mercado. Debe hablar perfectamente maorí, para aprender a hablar maorí. Es otro vínculo más que lo estrecha con los maoríes.
Las vanguardias del siglo XX van a tomar inspiración en todo lo que no tenga que ver con una visión grecolatina. Por lo tanto, afuera lo de Grecia, afuera lo de Roma, afuera el Renacimiento, afuera el neoclasicismo. Entonces, se van mucho más atrás o se van a formas artísticas totalmente desconocidas y extrañas. Gauguin, por ejemplo, nos está mostrando su atracción por lo egipcio y en el compartimentalismo en el cual, no en este caso, pero sí en otros, rodea incluso con una línea negra, colores sumamente brillantes en los vitrales medievales o en figuras de la prehistoria o en esculturas y máscaras africanas y de acá, de Oceanía. Eso va a inspirar a la vanguardia. Y es que entre 1892 ni sabe que van a existir esas vanguardias, el mismo término proviene de qué tipo de lenguaje. Muy bien, militar. Es decir, habla de combate. Las vanguardias son extraídas de esa palabra de combate, de belicosidad, de pelea con lo establecido y de dar otra cosa abismalmente distinta a los ojos occidentales, a la costumbre de los ojos occidentales, proviniendo de la factura de mente, ojos y manos absolutamente occidentales. Entonces, acá, en estas posturas que anulan absolutamente el paso del tiempo y por otra parte, cualquier posibilidad de lo fugaz, piensen que son los postimpresionistas. Mientras ellos están pintando, empiezan recién a triunfar los impresionistas después de 20 años de miseria. Y sin embargo su lenguaje se aparta completamente del impresionismo. Entonces, nuevamente, las tintas planas, perfectamente delimitadas, miren ustedes acá, esto es la representación de una mancha solar, es decir, lo que se mueve, lo difuso, el que hace, lo define, lo recorta y lo rellena con tintas planas. Por otra parte, las sombras lilas, los troncos de los árboles, celestes grises, lilas, arbitrariedad del color, búsqueda de lo simbólico, representación material de una idea, la eternidad de un mundo en el que empezó a entrar el gusanito de Occidente a corroer. Ya me dijiste nada. Bueno, cuando mandaba el papá y decía, ¿qué son estos monos que este loco pinta? Y él lo sabía, se contaba. Fíjense la dignidad impresionante que hay en esta Maori. Hasta ayer fue reina, hoy está sometida al hombre blanco, a sus costumbres y a practicar una religión que desconoce. Eso no le ha quebrado el espíritu. Se lo vemos en la espalda recta y en la dignidad, reitero, de la mirada. Podría captar sus órdenes desde el exterior, porque no tengo más remedio puesto que de dominar, pero mi interior permanece intacto, con lo cual automáticamente, aunque tenga una pose, decimos,
serena, entre comillas, tiene que estar totalmente desgarrada, ¿se dan cuenta? Desgarrada entre lo que siente y lo que tiene que aparentar. Por eso él la ornamenta para exaltar su dignidad y su fuerza con flores que nos rigen las leyes de la gravedad. Fíjense ustedes aquí, la curvatura exquisita de las hojitas, como algunas se van tornando amarillas, otras de un color cálido el que tiene en la mano, más fuerte, estas blancas, blanco que encontramos en el cuello, blanco que encontramos en los puños, blanco que encontramos en las pinceladas con las cuales va constituyendo la volumetría, a través de la sombra intensificando el color de base y a través del blanco como luz. Un trono perfectamente delimitado, cerrado, cubierto, tinta plana rojo naranja, un fondo de pared amarilla recortable, ella recortable en su traje lila, y una representación, una indagación afectivo-sentimental de la propia integridad de esta mujer extraordinaria. Él aúna las dos cosas, la linda florcita, pero que ver acá no es una linda florcita, sino que es el símbolo, representación material de canto, celebración, apoyo, admiración a tu dignidad. En la medida en que adquieren confianza, porque pasa el tiempo y él perdura con ellos, aunque lo está pasando muy mal, porque claro, él tiene otras necesidades, y en el sentido de que puede perfectamente comer una fruta por día y aguantársela, pero los materiales para pintar, entonces ya pasado un año y pico de estar, casi dos, está realmente comiendo un día sí y 9 no. Está desesperado, Fíjense ustedes que incluso él va a contar que en una ocasión los siguió a las espesuras y a lo lejos pudo ver cómo seguían adorando a sus tótems ancestrales, pero no los sorprendió, sino que esperó a que ellos se lo dijeran. Observen este animal, de un violento naranja. ¿Es naranja? No. Será de un ocre naranja. Y toma el naranja más naranja de la cabeza. Y lo pone a un verde, bien verde, que opone a un azul, cuya rama curva, interrumpida por amarillo, nos lleva hacia el tótem. Hacemos esta lectura y si hacemos esta llegamos a la mirada todavía desconfiada. Una composición, miren, cilindro, triángulo, una composición y un lenguaje plástico netamente intelectual para un contenido emocional. Va a volver, el cónsul lo manda porque ¿qué hace con la qué hago en la literatura? Por otra parte causa disturbios, porque justamente los quiere defender a capa y espada
a los maoríes, como les conté la charla pasada, muchas veces se pone con los brazos abiertos delante de la iglesia católica del templo protestante para que no entren, y les dice a voz en cuello, no entren, que acá los corrompen. De manera tal que está a mala con el gobernador, a mala con el pastor protestante, a mala con el sacerdote católico, de forma tal entonces que la colonia blanca lo empieza a ralear. Y él va a vuelve a París. Y justo en ese momento, cuando vuelve, no tiene absolutamente nada. Un amigo le avisa que ha muerto un tío suyo y que le ha dejado una pequeña cantidad de dinero, que para uno que viene de no comer y de nada es una fiesta para los sentidos y para el alma sensual como ellos ven, ¿no? Entonces se va a alquilar una atelier, lo va a ornamentar con todos estos cuadros, ¿se imagina? Con todos estos cuadros, con un enorme bastón que se ha hecho, ese escultor también, tallado por él mismo, con los tótems de los maoríes, que compra un chaleco amarillo con botones dorados, un saco largo azul violento, un sombrero tipo chambergo ladeado, y toma como amante, o lo toma ella, es a Ana la Javanesa. Ana la Javanesa. Había venido de Java. No, la voy a visitar y a decirle si quiere el colegio, y dice que no. A Ana la Javanesa, también muy oscura, pequeña, completamente distinta a lo occidental. Y además con un monito en el hombro que se ha traído. ¿Se imaginan caminando por las calles parisinas, el monito al hombro, la jabalina del brazo, con el chaleco amarillo, la levita azul y el enorme bastón con los demonios maoríes? La cuestión es que, claro, en el ámbito intelectual es muy respetable, muy respetable. Incluso en ese momento está en París un escritor de los grandes de la historia de la literatura universal, un desesperado, por eso su obra es desesperada, August Strindberg. Uno de los dramaturgos que más ha influido hasta posterior en el siglo XX. Ya están reuniones con los amigos que tiene, con Strindberg. Strindberg sufría de una enfermedad en la piel terrible, que algunas veces decía que tuviera que ser hospitalizado, ¿no? Y además vengado por separado, cada uno, por ejemplo, de los dedos, de la palma de la mano, etc. La cuestión es que, claro, él ha leído la obra y se da cuenta que había esa persona importante, inmediatamente se gana el respeto absoluto intelectual de poder, lo cual es mucho decir.
que gobierna respeto intelectualmente y emocionalmente como creador, es mucho decir para como este momento dado le dice Strindberg, porque pasado un tiempo quiere hacer una exposición con toda la obra que tiene hecha en 2 años casi 3 de haber estado allá, acá. Entonces le dice Strindberg que le escriba, le muestra la obra, Strindberg la ve toda, calla, y Gómez le pide que le escriba como un prólogo, una nota para el catálogo. Entonces, al tiempo que está especializado Strindberg, entonces me contesta con una carta en la que le dice, entre varias cosas, respeto su obra, me extasío ante su obra, pero su Eva, su tipo femenino, su Eva no es mi Eva. Sus animales no pueblan mis zoológicos ni mis libros de zoología. Sus árboles no están en los árboles que conozco. Por lo tanto, nada puedo decir. A él le gusta tanto esto que le dice, porque siente que el otro ha captado en profundidad lo que a él más le interesaba dar, que no era complacer, sino que se captaba lo distinto que publica esa carta en el catálogo. Y claro, se está refiriendo a esos animales, a esa tipología femenina. Dicen ustedes en Occidente, la Venus de Botticelli. Entonces mirar acá de su Eva, su objeto de tentación, Eva como la mujer, como todas las mujeres, no es mi Eva. De manera tal entonces que va a hacer esa exposición y todavía tiene dinero, va a Dinamarca a ver a su mujer, a sus hijos, les deja una parte, su hija Aline se quiere ir con él a toda costa, él lleva un cuaderno para Aline, donde le cuenta todos los días las cosas, ya estando acá, todas sus experiencias, todo. Pero en ese momento todavía es muy chica, entonces él dice, yo te voy a venir a buscar cuando sea un poco más grande, ahora no podés. Y su mujer le da por respuesta un rotundo no, cuando él dice que irse. De manera tal entonces que vuelve a París y en un paseo que está dando con unos amigos y ata la cabanesa del brazo, con el mono en el hombro, etcétera, 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 unos marineros que están por el puerto, unos marineros le dicen, viéndose, ¿cuál es el mono? ¿El que tenés en el hombro o el que llevas del brazo? Bueno, porque inmediatamente no miren, nunca miren si son 15 o 18 o 1 o 2. Él empieza a las trompadas contra todos de una manera demencial, con una fuerza absoluta y un arrojo y una audacia que, claro, lo pinta de cuerpo entero para alargarse estos mundos. Y no está llevando la mayor parte, y son varios. Pero tiene la mala suerte de poner el pie en un momento en que viene uno a atacarlo y a contestarle, pone el pie en lo que era un agujero, y no se veía que era un agujero, estaba así como
con arena y demás arriba. Pone el pie, entonces la trompada del otro hace que el pie quede dentro del agujero y él caiga, con lo cual tiene una quebradura expuesta. Una quebradura expuesta hoy en día todavía se la cuida enormemente por peligro de infección. Se imagina, en una época en que no hay antibióticos, nada, está 6 meses internado, siempre va a seguir siendo desafiante toda su vida, no va a ser muy larga, siempre va a seguir sufriendo de esta pierna terriblemente, y cuando sale del hospital después de 6 meses, vuelve a Sotevier y se lo encuentra completamente vacío, y el rincón donde guardaba la plata que le quedaba tampoco está. Ni la cabaneza, ni la cortina, ni los bancos de las camas, ni la plata, es decir, que se encuentra otra vez en la nada absoluta. Entonces ahí sí, en una crisis de dolor y odio, dice, ahora sí me voy para siempre, para no volver. Espere lo que me espere. Y le conté de los girasoles de Van Gogh. En estos días que convivieron por esta, se terminó tan mal porque Van Gogh en una pelota se corta una oreja, ya lo veremos. Van Gogh esperaba a Gauguin cuando se enteró que Gauguin iba a ir a vivir con él. Lo esperaba de Van Gogh, es decir, todo el sentimiento de la plaza, y de repintarlo de color la única habitación con cama de la pequeña casita Marisa que alquilaba, eso estaba a dormir abajo de un carbón, y hace un cuadro de su habitación, dice Van Gogh, cómo se la había como una obra, le deja toda la cama, le pone el único espejo que hay, la única toalla, la levanta para afeitarse, y le decora la habitación con cuadros pintados para él. Y entonces, en la pieza de abajo se nada arriba de un carbón. Y entre esos cuadros estaba la versión más conocida de los girasoles. Bueno, la cuestión es que Van Gogh ya ha muerto. Ha pasado tiempo, estamos en 1895. Soy 5 años en suicidado. El que lo vendió un cuadro en su vida. La cuestión es que Gauguin, en su letra de desesperación, espera de alguna manera poder sacar algunos francos vendiendo los cuadros que tiene expuestos. En un lugar en que también duerme, en una esquinita, cuando cierra el lugar como exposición nacional en el libro, ¿no? Cuando cierra el lugar donde se ponen los cuadros, ponen una esquinita, pero en el cajón sí tiene sus cosas. Entonces, no vende. Sus amigos en un momento se van, llega la noche y se van, y él está completamente desolado, claro. Porque no solamente no vender, sino poner el alma como la ponen ellos en lo que hacen, ver que es absolutamente rechazado. Y en eso llega, para su sorpresa y enorme esperanza, Ambro a volar. Ambro dice volar con mejorca. Es un coleccionista con un ojo extraordinario y cruel para los grandes talentos y para ver antes que cualquiera qué es lo que se va a vender inmediatamente y rápido. Incluso llegar a coser para Cézanne, para Picasso, más adelante, Ambro a volar. Entonces, Gauguin lo recibe sabiendo que ahí hay mucho dinero y que se lo dice porque le interesa algo,
y le muestra todos los cuadros. Entonces él mira todo y dice, bueno, me voy a llevar uno. ¿Y a qué precio? Y con el precio le aseguro que se va a poder costear su pasaje y vivir el primer tiempo. Entonces dice, bueno, dígame cuál quiere, este. Y señala los girasoles de Van Gogh, que eran para Gauguin parte de su historia, del amigo muerto, de todo. Imagínense una cosa larga, en el afecto, en el recuerdo y en el amor propio, en todo. Entonces se lo tiene que vender porque no hay absolutamente ninguna opción y entonces parte otra vez el ciclo a no volver. Y esta vez no va a Peste, la capital de Tahití, sino que se va a ir internando por las Islas Marquesas. Pertenecen a Oceanía, ¿no? Y de la forma, la fiesta de los cuerpos, del agua y de la naturaleza toda. Aquí está Maori, se está quitando el pareo, ¿ven? Esta se está desnuda y se arroja al agua. Ella está entrando en el agua y se quita el pareo. El pareo, por otra parte, por color, y las flores amarillas del pareo se confunden con toda esta parte. Es decir, que acá tenemos olas, lilas, violáceas, con flores, naranjas, árboles, están en el mar, árboles con flores blancas, con algún trazo blanco para indicar la olita o acá, es decir, ornamenta el agua, porque en ella se sumergen sus Venus. Miren que este autorretrato extraordinario. Nosotros habíamos visto un autorretrato de él, ¿se acuerdan? Cuando recién había empezado. Esa mirada desafiante que tiene siempre. Fíjense, en su mesa tiene como tapiz un pareo. En la pared colgado uno de sus cuadros. Y aquí podemos, en su rostro, retrato magnífico, retrato ese, quiere que uno ve una foto y se vuelve así. Fíjense ustedes cómo ha incluido acá como luces, estos turquesas, luego acá pinceladas naranjas que tornan casi rojas en la oreja, en la libertad del color y la exaltación del color por el color en sí, independiente del color local. Aquí atraviesa con una madera amarilla, como amarillo es el marco, la misma tonalidad de amarillo, no es amarillo. Y acá nos está poniendo un verde que refresca, un amarillo que exalta. Que se metamorfosea por completo con los maoríes, Viste una túnica, vive con una bariné es mujer, una muchacha muy jovencita. La Orana María, en maorí. La Virgen María, es una cachetada, ¿se dan cuenta? A la iconología occidental. Acá le está diciendo, al poner las aureolas, que Cristo no es duque de su celeste, que Cristo es el todo. María, con una cara serena, dulcísima, vestida con un pareo,
está llevando a su niño a la manera maorí, una cabeza apoyada en la otra, y los pastores que se acercan a rendirle veneración van con el torso desnudo, ella con un pareo floreado, él, largos cabellos, y toda la naturaleza en flores, árboles, frutos está de fiesta. La Orana María, la Virgen María. Aquí este árbol azul que habíamos visto acá en la otra obra, lo pone en el centro y a la manera prácticamente de las postales japonesas, sus ramas curvas van hacia un lado y hacia el otro. Las empinadísimas montañas, porque ya les dije que se fue internando cada vez más para vivir y todo, tienen colores con un fin totalmente plástico, no realista. El prado es una alfombra de distintas tonalidades de verde, de una frescura extraordinaria, que pone también aquí, y que pone acá a modo de sombra en los árboles absolutamente amarillos. Luego nos trae a estos rojos naranjas, y con este blanco nos trae también este blanco y este blanco. Podemos leerlo por los blancos, podemos leerlo por color al cuadro. Podemos leerlo por composición, e ir nuevamente al tótem y a las danzas vinculadas con la fecundidad y la fertilidad. Miren qué escultura. Maravillosa, ¿no? Ella es su Badeine, la cara de su joven mujer, Teura, una talla extraordinaria en la que observen aquí cómo ha pintado, ha por supuesto tallado los pétalos y demás, y luego los ha bordeado de amarillo dorado para exaltarla. Esos rasgos tan distintos de los occidentales los seducen por completo y encuentra en ellos una belleza única e irrepetible, tan válida como una belleza arquetípica occidental. Pero él no los idealiza, no dice viven en el paraíso. Él les conoce los terrores, incluso en una ocasión, para buscar querosén, vive como en una especie de cabaña que le han ayudado a hacer los maoríes sobre grandes pilotes de madera, como una especie de vivienda lacustre, que después se la llevó una inundación, dejándolo otra vez sin nada. La pierna, terrible los valores. Por otra parte, se le inflama enormemente, se le abren heridas que va reenviando al hospital a que se las cure, le dan a veces pequeñas dosis de cianuro como medicamento, y en una ocasión, para ir a buscar querosén, se va con un carro de un maorí que pasa hacia un lugar distante en el que hay un comercio que lo vende, pero se levanta una tormenta, el carro se atranca y tarda toda la noche en volver, toda la noche entera. Cuando vuelve, su gabinete está en un estado poco menos que cataléptico. Porque justamente le dice
balbuceando palabras entrecortadas entre las que él puede descifrar la palabra demonio en maorí. Los demonios malignos que me acechan en la noche y en la soledad, es decir, muestra también sus temores. Acá fíjense ustedes esta obra magnífica en la que adopta una posición casi de que no, pero fíjese que es una posición como de ranita, como hacen los chicos muy chiquitos. Y miren cómo se tapa con los puños tensos, los ojos cerrados, no quiero ver, tengo mucho miedo. Y se tapa la boca para no gritar. Está completamente aterrada y sin embargo ya la rodean las luces del día. Le da una proporción en la cual ocupa todo el cuadro y el ámbito paisajístico, justamente para mostrar por actitud, por pose, por negación desesperada del alrededor, que son cuenta se da que ya es de día, los terrores que acesan también en el mundo maorí. Miren qué cosa magnífica. Acá ha tomado un caracol y lo ha utilizado como una especie de corona para la talla en madera y una figura madre, ven cómo marca los senos, con unos ojos muy amenazantes y unos dientes en modo de serrucho que están indicando justamente cómo aparece la mujer también como matriz y tumba del ser humano, en la cultura maorí como en la mexicana, con la vieja Comatricue. La magnífica talla en la que se hace cargo absolutamente de las deidades y las representa con una excelencia extraordinaria. El único amigo que tiene es un pastor protestante, un religioso, porque disfrutan muchos ambos de la conversación, puesto que, claro, son dos personas de mucha cultura, entonces conversan largas horas, el pastor no le cuestiona ni su manera de vivir, no le cuestiona nada. Lo va a visitar como un amigo con el cual puede hablar de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa época ya existía el supermercado chino, porque él escribía en el cuaderno para mí que sobrevive gracias a su baminé, que consigue del chino a veces un poco de arroz para hervir y un poco de té para tomar. Eso es lo único que consume para poder tener pintura, ¿no? Así que vive, imagínense cómo. Este enorme cuadro, de manera apaisada, es decir, que no nos da un respiro con respecto a la posibilidad de un horizonte que nos abra, nos dé luz y aire, se llama ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y aquí, a manera de Cristo, está representado con colores sombríos. Esas expectativas que están indicando las preguntas con las que ha nombrado al cuadro. Y fíjense ustedes cómo pone distintos momentos y estadios del transcurrir de una vida. Acá, la mujer joven que
sosegada se va y con esperanza, habiendo adorado a su tótem protector. Esperanza. Acá los murmullos de la amistad, una que murmura con otra, la amistad. Acá podemos observar la pareja, el maorí y la maorí, con el niño, como si fuera Cristo en un pesebre. Acá la mascota que comparte la vida. Para acá, un niño ya más crecido, comiendo un fruto. Acá el espléndido desnudo de una joven que se sabe dueña de una gran belleza y que por otra parte siente y muestra que tiene toda la vida por delante. Y acá, bien pegadita, la mujer anciana que con las piernas muy juntas y tapándose los oídos y a la vez los ojos, está inmersa en el terror de la muerte inminente y de la ausencia de respuesta a una trascendencia. ¿Qué somos? Y somos todo esto. ¿Y de dónde venimos? Y de acá y de acá. ¿Y a dónde vamos? Acá. Acá no hay serenidad, acá hay angustia. Como si le faltaran cosas, recibe una noticia, esto motiva el cuadro, además de otra cosa. Una noticia que nunca pensó recibir. En la carta, su mujer le dice que su hija Aline ha muerto a los 14 años. Formada la hija para llevar al Ecuador, que estaba esperando a que fuera para buscar, y ella para crecer para irse con su padre. Son 5 hijos, pero ella desde muy pequeñita lo entendió profundamente. Demuestra entonces que junta todas las dosis de cianuro que le dan, que le habían dado en el hospital para la pierna, se va caminando hacia la playa para matarse y se toma todo el cianuro, con tal mala suerte, como va a decir él, con tal mala suerte, que tomé tanto, que después de horas de un dolor agónico, vomité todo. Entonces se queda mucho más enfermo, afectado del corazón por esto, empezó a sufrir mucho el corazón, y esta es la respuesta del artista que lo ha perdido todo, una en 100 veces. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Finalmente, solamente en 1903 o 1905, bueno, en 1903 o 1905, teniendo 50 y pocos años, muere. Y lo encuentra el pastor protestante, todavía caliente, y solo. En la cama, todavía completamente caliente el cuerpo, rodeado de cuadros y cantidades de esculturas, desolado. El pastor va a avisar. La denominación de la mayoría de los indígenas para él, de los maoríes, era Coqui, porque Gauguin le sonaba Coqui,
Y entonces empieza el lamento, general, ha muerto Kautsky, ha muerto Kautsky, ha muerto Kautsky. La cuestión es que también se entera la colonia blanca, no ya de Tahití que no volvió, sino de las profundidades de las Islas Marquesas de Oceanía. La cuestión es que cuando vuelve el pastor, encuentra que han desaparecido una gran cantidad de esculturas y de cuadros. Y aquí tenemos, quiero que miren bien esos ojos, que se dejen atrapar por esos ojos, por esa mirada, por el resto de esa boca, por ese pelo que yo les cuento que es pelirrojo. Les tienen una foto de Vincent Van Gogh a los 15 años. La profundidad y la luz de la mirada nos está diciendo que ve bastante más allá que el resto. Por otra parte nos está hablando de una emocionalidad muy profunda y una sensibilidad exasperada que se nota en el resto de la boca. Además, en su mirada, esa intensidad casi fanática con la que se va a entregar en cuerpo y alma a un pincel, a una persona o a lo que sea. No tiene medida, no tiene medida. Vincent Van Gogh. Nace en Holanda en 1853. Es un pintor tardío se van a empezar a quedar con 20 y pico de años largos. Y miren este autorretrato a los 30 años. Que no se dejó llevar realmente por la mirada de la foto. Era esperable. Claro que no era esperable. Este talento impresionante con el que desarrolla un estilo totalmente propio y personal, en donde el pincel, aunque lo sumerja en los colores más brillantes, más bellos y vivos, va a ser siempre como si lo sumergiera en su propia sangre, dejando jirones en cada pincelada. Fíjense ustedes como si nosotros queremos descansar de esa mirada de profundo dolor que interroga la vida, que nos interroga a nosotros, que nos está diciendo, pero ¿por qué? Queremos usarlo un momento porque no la resistimos, nos vamos al saco y encontramos en el saco toda una serie de pinceladas, puntos agrandados, rayas, que no soporto, me voy atrás, me encuentro con una forma de laberinto que me traga, como me está tragando a él, y voy a la oreja y veo las pinceladas como cuchilladas. Así va por la vida Vincent Van Gogh. Y lo supo decir. En la próxima empezamos con